Ey, De comida. ya estamos de vuelta. Sale. Bueno, pues íbamos a ver unas pinturas futuristas. Mm, Entonces, chequen. Esta pintura se llama Dinamismo de un perro con correa. Entonces, las patitas del perro se ven y que, por cierto, parece que es un perrito salchicha. Se ven como si fuera un barrido fotográfico, ¿no? Pero es una pintura. Luego está el dinamismo de un ciclista. ¿Dónde está? O sea, es como el mismo principio, pero llevado un poquito más al extremo como de lo abstracto, donde ya ni siquiera tal vez podemos distinguir, ¿no? Que eso siquiera parezca un ciclista, ¿no? Pero bueno, como pueden ver, forma parte del futurismo, dice, ¿no? Que surge en Italia, en Milán, y como ya les había contado, dice impulsado por Filippo Tommaso Marinetti, quien publica en el periódico parisiense Le Figaro el 20 de febrero de 1909 el Manifiesto Futurista. Entonces, este movimiento, dice, buscaba romper con la tradición, el pasado y los signos convencionales de la historia del arte. Entonces hay una ruptura. Consideraba como elementos principales a la poesía, al valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, ¿no? Ya les había dicho que la máquina era una parte importante del manifiesto futurista, el retrato de la realidad en movimiento, el objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito con el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e intentó ensalzar la vida contemporánea basándose en sus dos temas dominantes, la máquina y el movimiento, ¿no? Básicamente. Entonces, en cuanto a la pintura, pues sí, ahí hay un ejemplo. Em, en el cine, por ejemplo, hay una película que se llama em, Metrópolis. Ajá. ¿Alguien la conoce? No, profe. Ok. Es esta. Todo, ¿no? Miren, y está completita en YouTube. Ahí si se la quieren dar, pues ahí está. Esta es una película influenciada por la corriente futurista. Es muda y
habla básicamente o se imagina que, que la sociedad ha llegado a un punto en el que los dueños del capital viven en la superficie y los obreros y todas las clases bajas en el subsuelo trabajando para los dueños del capital. Entonces, pues sí, arriba están los ricos y abajo los pobres. Entonces, pues miren, entonces ahí los obreros van bajando, ¿no? Al subsuelo a trabajar en las máquinas, ¿no? En las profundidades de la tierra yace la ciudad de los trabajadores. Mientras que ok, la canción. Hola, soy Julieta Tello y soy consultora de marketing. He trabajado toda mi vida para empresas multinacionales. Y arriba en la superficie la clase social alta. Entonces, bueno, es una película futurista. Metrópolis de 1927 es otro ejemplo de otra rama del arte, el cine, pero en esta corriente. Y en la música está esto que es considerado como un antecedente bastante mm, directo del arte sonoro. La obra de Luigi Russolo, El arte de los ruidos. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de una de las más importantes corrientes de vanguardia de principios de siglo, de un compositor, pintor e inventor que secundó esta corriente y de unos instrumentos musicales que servían principalmente para hacer ruido.
En 1909, el escritor Filippo Tommaso Marinetti publicó el Manifiesto Futurista, texto en el que habla no solamente de arte, sino de cómo ve él el mundo y cómo cree que debería ser. Veamos algunos de los puntos que propone. Contrastando con la literatura que ha magnificado hasta hoy la inmovilidad de pensamiento, el éxtasis y el sueño, nosotros vamos a glorificar el movimiento agresivo, el insomnio febriciente, el paso gimnástico, el salto arriesgado, las bofetadas y el puñetazo. Declaramos que el esplendor del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carrera con su vientre ornado en gruesas tuberías, parecidas a serpientes de aliento explosivo y furioso, un automóvil que parece correr sobre metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las bellas ideas que matan y el desprecio a la mujer. Queremos demoler los museos, las bibliotecas, combatir el moralismo, el feminismo y todas las cobardías oportunistas y utilitarias. Si queréis leer el manifiesto completo, lo podéis encontrar en internet con mucha facilidad. Además, no es especialmente largo. Como podemos ver, expone los temas sobre los que tratarán las obras de los artistas que secundan sus ideales, como son la velocidad, la industrialización, las máquinas, y también propone una forma de pensar que, incluso analizándola dentro de su propio tiempo, no es especialmente progresista, sino todo lo contrario, la que promueve la violencia, la guerra o la misoginia. Como en el resto de disciplinas artísticas, el futurismo también encontró su sitio en la música. Así, en 1910, el compositor Francesco Valida Pratella publica el Manifiesto de los Músicos Futuristas, en el que critica la vida musical italiana del momento. Y al año siguiente, con su Manifiesto Técnico de la Música Futurista, defiende el atonalismo, la enarmonía, la disonancia total, el ritmo libre y la polifonía absoluta. Siguiendo estos nuevos ideales, aparece Luigi Russolo, que se unió al movimiento en 1910 como pintor, y que, inspirado por Pratella, publica en 1913 su manifiesto El arte de los ruidos, donde promueve la creación de música donde se incluyan, como dice el título, todo tipo de ruidos. Y así, con su asistente Ugo Piatti, construyó entre 1913 y 1921 los intonarumori, o máquinas de ruido. Estos instrumentos estaban constituidos por una caja de madera con un altavoz de cartón o metal en uno de los lados. Tenían una manivela o un botón para producir el sonido y una palanca con la que controlaban la altura en la parte superior de la caja. Cada uno tenía un nombre distinto, que hacía referencia a lo que querían emular. Incluso construyó un instrumento de tecla formado por varios intonarumori, al que llamó rumorarmonio, y que también se conoce como rusolófono. También construyó el arco enarmónico, que obtenía sonoridades inusuales de instrumentos de cuerda convencionales. Además, desarrolló una notación musical adaptada a las necesidades del instrumento, y con ellos hizo una serie de conciertos tanto por Italia como por Europa. Desafortunadamente, en la Segunda Guerra Mundial, todos fueron destruidos, y hoy en día lo que tenemos son réplicas. Una de las obras más icónicas para intonarumori es El despertar de la ciudad, que Russolo compuso concretamente para 2 ululatori, instrumentos que aúllan, 2 crepitatori, instrumentos que crepitan, y 2 silbatori, instrumentos que silban. Ahora escucharemos un pequeño fragmento. Os dejo el link en la descripción para que podáis escucharla completa. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Entonces, bueno, eso un poco acerca del manifiesto futurista, que yo desconocía que estaban a favor de la misoginia. Eso sí estaba gacho. Pero bueno, pues en la música, entonces ahí, como vieron en el video, estaba inspirado en un cuadro también, dinamismo del automóvil. Vimos anteriormente dinamismo de un perro con correa, dinamismo de un ciclista, y luego Luigi Russolo, inspirado en un cuadro llamado dinamismo del automóvil, hizo esos ruidos. Y también ahí, si les interesa, aquí está una recreación de esos instrumentos
hay un video, ¿no? En un museo hicieron este montaje, es como una instalación sonora, que por cierto, esa es otra categoría del arte sonoro. Vimos cuando estábamos analizando la corriente impresionista, me parece. Sí, esta corriente de los cuadros, como las pinturas de Monet, em, del Molino, ¿no? Tulipanes en Holanda, se llama esa pintura. Y comparaba con que el paisaje sonoro asociado a términos como fonografía, radio ojo, filme acústico, es la captura de un sonido en un lugar dado, de un ambiente. Pero en este caso, estos instrumentos montados en un lugar con una intención, cuando eso sucede y se une o complementa una imagen o una obra plástica, entonces se le llama instalación sonora. Entonces, en este caso, esta es una recreación de esos instrumentos creados por Luigi Russolo, que para ser sonados, la persona tiene que interactuar con ellos, girando alguna perilla. Entonces, se le puede llamar instalación sonora o hasta incluso ser considerado como arte intermedia, porque es interactivo. Entonces, chequen. Y bueno, así, ¿no? Son ruidos, son ruidos. Entonces, bueno, eso en cuanto al futurismo. Ay, quién sabe quién me habla. Sí, es el banco. Informarle que su servicio ha sido suspendido, dado que han pasado 5 días de su fecha límite de pago. Lo invitamos a realizar su pago a la brevedad en cualquiera de las opciones que tenemos para usted. Han de ser los de Megacable, pero ya pagué, están locos. Bueno, sale. Entonces, futurismo. Eso en cuanto al futurismo. Sigamos con otra corriente. Cubismo. Sí, me clavé un poquito con el futurismo porque esa corriente es relevante para lo que sucedería después en términos de sonido, la experimentación en el arte sonoro. Cubismo. Bueno, el cubismo, allí empezamos a hablar de la abstracción en las imágenes. Y estos términos, ¿no? Abstracción o el decir entre menos es más, que se asocia al minimalismo, también se puede aplicar en el sonido, ¿no? O si hablamos de algo barroco, por ejemplo, digo, estoy saltando de aquí para allá en tiempo, en la historia, ¿no? Pero el barroco, era la exageración, era en la arquitectura, por ejemplo, un exceso de detalles, ¿no? Y en el minimalismo es todo lo contrario. Entonces, así eh, pueden también optar cuando les deje hacer un radioarte, porque vamos a llegar a eso. O sea, les voy a dejar elegir libremente lo que sea que quieran hacer. Entonces, también eso va a estar padre, porque este tema es bastante libre. Y se vale de todo. Se vale meter efectos al por mayor, jugar con voces, jugar con pedazos de sonidos y hacer los collage. Entonces, pues podrán optar por
saturar, atascar de efectos o hacer algo muy, muy, pues sí, económico en cuestión de no meter tantas cosas. Si quieren hacer algo así como más minimalista, más abstracto en sonido, este, pero bueno, ya irán ustedes descubriendo qué es lo que les gustaría hacer. El cubismo entonces dice imágenes abstractas. ¿En qué consistía? Bueno, en romper en ángulos la figura. Es como ver una imagen a través de un caleidoscopio. Eh, un caleidoscopio lo que hace en una imagen es refractarla, o sea, refracta su luz. Es como si han visto la portada de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, es un rayo que al pasar por ese prisma se descompone, ¿no? Se refracta. Entonces, en el cubismo, la mayoría de los artistas trataron de deformar la imagen, pero en figuras geométricas. El principal de los representantes, obviamente, es Pablo Picasso, y nada más les traigo un ejemplo, que es esta pintura que se llama Guernica, de 1937. Y en este caso, pues hay crítica. O sea, si recordamos que en las primeras diapositivas estaban estas palabras, ¿no? Que en las obras artísticas seguramente íbamos a encontrar mínimo una de estas palabras. Bueno, pues en esta obra de Pablo Picasso hay crítica y protesta, ¿no? Ya que representa el bombardeo alemán a la ciudad vasca, Guernica, en la Guerra Civil Española. Originalmente la pintura es más, o sea, la corté. Falta un pedazo del lado izquierdo y del lado derecho. Pero bueno, pues el estilo de Picasso. Esta, otra que se llama Guitarra y clarinete, es de 1920, el autor es Juan Gris. Entonces, pues, pues sí, o sea, aquí se ve la guitarra, esto parece un ojo, eh, y aquí está el clarinete, pero al parecer está en una mesa. En la mesa aquí hay tal vez unas uvas y hay una copa. ¿Qué? ¿Qué parece stop motion? ¿Qué parece stop motion? ¿La pintura anterior? No, profe, O desde casa. cuando estábamos viendo lo de Metrópolis, me pareció que Ah, era como, ajá, porque como que eran varias fotos, ¿no? Así, fotos, juntas. sí. Sí, pues es que los cuadros por segundo en esa época pues eran no tan fluidos. Órale, vándala. Te paso lista, porque creo que no te había pasado lista. ¿Alguien no ha pasado lista para que le ponga asistencia? Sí, miren, este tema pues es más como para contemplar, para sensibilizar, ¿no? Bueno, ajá, entonces seguimos. Esta que se llama El mecánico de 1918 de Fernand Léger. Y pues sí, ¿no? Descompone la figura naturalista. Esto ya no es naturalista como lo era el impresionismo, ¿no? Aquí es jugar con las imágenes y ya se ve artificial, ya se ve un juego diferente. Pues sí, geometría. Esta otra que se llama Los tres músicos de 1932. Aunque acá dice que esta se considera como impresionista y surrealista. Y bueno, algunos datos en cuánto fue vendida en una subasta en el 2009, 2 y 3 millones de dólares. Bueno, Escanor. No sé qué es Escanor. ¿Qué es Escanor? A ver, Ortiz, te paso lista.
Ortiz, ya tienes tu asistencia. Ah, un personaje. Bueno, ahí después nos, nos sacas de esa duda. Bueno, luego, este triángulo representa la retroalimentación multidisciplinaria que fue sucediendo con el avance de la tecnología y la diversificación artística en todos los sentidos, en técnica, en ideologías. Y este triángulo está en este punto porque se habla de la transición del arte objetual al arte conceptual. Objetual porque antes, bueno, o sea, una escultura, que ahí la veías, en el impresionismo, bueno, ves ahí a los objetos, a una representación objetiva de la realidad en un paisaje, ¿no? Pero cuando se pasa al arte conceptual, ya se empieza a jugar con otro tipo de pues de estética, de, de emociones, de sensaciones, de imágenes, em, ya se llega a la experimentación, a lo abstracto. Y tú, Mario Molina, a ver, vamos a ver si ya te había pasado lista. Creo que sí, López Molina, ¿no? Sí, ya te puse asistencia, ya te había puesto asistencia. Entonces, pues este triángulo representa lo que un pintor, a lo mejor, al ver una construcción, se había inspirado, pero el fotógrafo a lo mejor se inspiró del pintor y entonces, pues era pues un todos contra todos. O sea, yo me inspiro del cineasta, pero el cineasta se inspira del músico, el músico se inspira del escritor y, hacia eso, o eso quiere representar este triángulo. Este, sí, y de hecho había algunos artistas que pues bueno, o sea, no solo hacían pintura, sino también cine, también literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a haber una combinación de técnicas. Por ejemplo, acá con Man Ray, que se considera como surrealista, pues ya hay una técnica de fotomontaje, ¿no? Porque esta es la foto original, pero le puso en la espalda las figuras de pues los orificios que trae un violín, ¿no? O un cello. ¿Tu mamá tiene el libro? ¿Cuál libro? ¿De Man Ray? Órale, pues qué bonito, ¿no? Sí, es que son tantos artistas en tantas corrientes que, pero enfocarse o poder contemplar uno por uno, obra por obra, bueno, pues si tienen el tiempo, pues háganlo, porque pues también es, a mi parecer, una parte que, que nos puede servir, ¿no? O sea, enriquecernos con arte, pinturas, obras musicales, ver películas, etcétera, etcétera. Ah, órale, artista plástica. No, pues con razón. Qué padre. Bueno, seguimos. Esto de la abstracción, no solamente, pues bueno, en la pintura, ¿no? En la fotografía, por ejemplo, esta que es de 1926 del autor Edward Weston Janitzio, eh, pues un poco abstracta tal vez por el juego de las líneas de los tejados con el agua, que al ser blanco y negro y por la hora del día, entonces pues hay mucha luz y pues se ve aquí blanco, ¿no? Pero se crea un contraste muy padre con los contornos de los tejados de las casas que forman líneas y figuras, ¿no? Geométricas. Entonces, pues por ello tal vez aquí se considere como una fotografía un poco abstracta,
Un desnudo de igual Edward Weston, la modelo Tina Modotti, 1923. Llegamos al surrealismo con Dalí. Y bueno, pues aquí también hay una deformación del naturalismo. em, pero en el caso de Dalí y el surrealismo, bueno, pues es una representación de lo onírico, una realidad interna de los artistas. em, y rompe pues también con el naturalismo, ¿no? Hay una ruptura. Hay muchas pinturas de Dalí. Incluso, no sé si han visto un cortometraje que supuestamente la idea la habían tenido Dalí y Disney, y se llama, déjenme acordarme, tiene que ver con el tiempo. A ver, déjenme ver. Se llama Destino. ¿Ya han visto este corto? Sí, profe, está muy bueno. No, Si quiere lo Bueno, puede. pongo un pedacillo, ¿va? Sí, 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 E por favor. igual se los voy a pegar en el muro del grupo para que se lo avienten completo, porque creo que vale mucho la pena. Sí, las primeras veces que lo vi, sí me sorprendió mucho porque nunca había visto en movimiento, pues es como ver en movimiento las pinturas de Dalí. Sí, de hecho Disney, bueno, por lo que sé, no lo pudo, bueno, no lo exhibió como tal, pero la verdad, bueno, cuando lo hicieron, pues obviamente todos como que los que pudieron verlo se quedaron asombrados porque sí, ese es el movimiento de las pinturas de Dalí, de las mayores. Ahí está el tiempo y Ujú. hay varias más. O sea, está muy, muy padre, está muy bien hechecito. Sí, a ver, vamos a verlo. Now I can smile and say, Destino, my heart was sad and lonely, and knowing that you only could bring my love to me. Destino, the heart of many still now. My empty arms are filled as they were meant to be. You came alone out of a dream I recall. Yes, you came alone to answer my call. I know now that you are my destino. Will be as one, for we know our destiny.
Bueno, y así, ¿no? Entonces sí, es muy bello. Estábamos en surrealismo. Bueno, ¿dónde quedó? Acá. Pero conforme vayamos avanzando en estas diapositivas, vamos a encontrarnos con cosas ya bastante más atrevidas, locas, sin sentido, que pues representan esa transición del arte objetual al arte conceptual. Hay ya, conforme uno se va adentrando en el arte contemporáneo, un debate entre si esto se puede considerar como arte o no. A mí no me toca, vaya, opinar acerca de si esto es arte o no, porque pues soy comunicólogo y no soy un curador de arte o así. Pero lo que sí les puedo decir es, la persona que nos dio este curso sí era un curador de arte y él nos decía que sí, o sea, esa polémica